Bienvenidos a Inventario, la agenda cultural universitaria. Como cada semana, los saludamos Hernán Bravo Varela y Rosa Brizuela. Durante la próxima media hora les tendremos lo más relevante de los últimos días y esto es parte de la información. La escritora Margot Glantz publica Simple Perversión Oral, un cuento interesante y divertido sobre la experiencia de ir al dentista. Haremos también un recorrido por el MUAC para ver la obra del artista inglés William Kentridge. Les vamos además a dar a conocer un libro histórico, El arte literario en México, de Enrique de Olavarría y Ferrari, que fuera publicado en España en 1878. La paradoja hídrica es el título de la obra que ganó el concurso Pabellón Eco 2015. Veremos de qué se trata esta pieza. Y les tendremos una sesión gastronómica, artística y cultural absolutamente deliciosa sobre uno de los alimentos más característicos de la dieta del mexicano, el chile. El neurofisiólogo Ranulfo Romo abordará la cultura y la ciencia alrededor del Chile para hablar de la gastronomía y del arte. También nos acompañará aquí en el estudio la artista Eugenia Marcos. No se lo pueden perder. Y bueno, antes de comenzar, les informamos que tenemos 10 pases dobles para la función del taller coreográfico de la UNAM que presenta El Abandono, obra que combina la música del compositor mexicano Leonardo Velázquez y la poesía del también narrador y ensayista Roberto López Moreno. La presentación es este domingo 12 de abril en la Sala Miguel Covarrubias, aquí del Centro Cultural Universitario, y lo único que tienen que hacer es comunicarse en este momento al teléfono que está apareciendo en su pantalla, 5622-9321. Bueno, vamos antes que nada con información de casa, Rosa. Una vez más, TV UNAM suma alianzas, esta vez con Habanero Films, para coproducir el documental Amor, Desamor y Exilio, dirigido por Anabel Campo Vidal. Anoche se presentó este trabajo que recoge los testimonios de hijos de exiliados españoles que llegaron a México, al México cardenista. Esto es algo de lo que podrán ver próximamente en las pantallas de TV UNAM. En su afán por continuar con el tema de las migraciones y el rescate de historias olvidadas, Anabel Campo Vidal se suma a la conmemoración de las más de 7 décadas de migración española a nuestro país. Y vivió hasta su muerte. Así, junto con Habanero Films y TV UNAM, nos presentan el documental Amor, Desamor y Exilio, una producción basada en testimonios de las familias que padecieron la separación y la nueva vida en un país desconocido que les ofreció cobijo. A mí siempre me intrigaba pues que cómo les había ido por dentro, ¿no? Emocionalmente, cómo habían vivido esos jóvenes que les tocó vivir una guerra civil empalmada, una Segunda Guerra Mundial que teníamos en Europa, estaba empezando. Me apasionaba el tema, o sea, pensaba, esta gente es gente con unos grandes ideales, muy jóvenes, que justo estaban formando familia en el momento en que sucedió todo, ¿no? Y que tuvieron que venirse, escapar para salvar sus vidas. El documental aborda la historia familiar de 4 españoles exiliados, relatos devastadores, pero también de reencuentros. Hay un denominador común, si tú quieres, que me hace mucha gracia y que no ha sido intencionado, y es que la mayoría de las voces del documental, ya lo veréis, son mujeres. Ha sido una casualidad, quizás es que las mujeres también son más dadas a contar las historias de las familias, ¿no? Pero en realidad si hubiera habido más hombres, si hubiera encontrado más hombres dentro de las familias, pues igualmente habrían aparecido, pero no. Entonces parece un documental sobre todo de género femenino, pero en realidad no es intencionado, no tiene nada que ver, ¿no? El documental Amor, Desamor y Exilio se transmitirá por TV UNAM, el canal de los universitarios, el viernes 10 de abril a las 22 horas, con una repetición el domingo 12 a las 19:30. El valenciano Enrique Climent se exilió a México. Seguramente ya se les antojó, así que no se pierdan este interesante documental que se transmitirá por TV UNAM mañana 10 de abril a las 22 horas y por si no lo pueden ver, la repetición es este domingo 12 a las 19:30 horas. Y ahora vamos con Margot Glantz, quien publica el cuento titulado Simple Perversión Oral. Se trata de un fragmento de una novela en la que lleva trabajando 15 años y cuyo tema son los dientes. Así es, ni más ni menos, Rosa. Prologado por Valeria Luiselli, que como decíamos es la autora de una novela titulada La historia de mis dientes, e ilustrado por Carmen Segovia, este relato pone de manifiesto el cómo nos exponemos cuando acudimos al médico, en este caso al dentista. Una historia cotidiana que además revela el universo literario fascinante y siempre divertido de esta investigadora emérita de la UNAM. Vamos a verla. En general, todas las visitas al médico
y todas las cosas que se derivan de las visitas a los médicos, los análisis de sangre. Yo, por ejemplo, tengo muy malas venas. Cada vez que voy a un laboratorio sufro. Todo eso te enfrenta a la fragilidad de tu propio cuerpo, ¿no? Entre los temas que se derivan de este cuento está el de la espera y lo que se escucha o se lee en la antesala de un consultorio. Es decir, yo llevo al dentista numerosísimos libros, he pasado horas intensas de lectura en el consultorio y muchas veces de relecturas, ¿no? O de lecturas nuevas, y claro, es la espera, la lectura y la paciencia del paciente, ¿no? Sí, porque realmente entiendes por qué se llama paciente, y una de las cosas por la que se llama paciente es porque esperas, ¿no? A través de una historia cotidiana, Margot Glantz despliega un universo literario basado en sus propias experiencias, así como en la narrativa de autores con quienes ha dialogado y han explorado temas similares. Mira, forma parte de la realidad, y creo que la literatura lo que hace es encontrar todas aquellas facetas de la realidad que por ser tan obvias, poca gente las ve, ¿no? Digo, por eso me gusta también muchísimo Georges Perec, un autor al que siempre visito, que también escribió toda una serie de libros, todos muy inusuales, porque ninguno se parece a otro, aunque las opciones están presentes siempre, como me pasa a mí también, ¿no? Entonces, encuentro como hermanos, como que me inserto en una tradición literaria, en una genealogía literaria que me parece que me corresponde, como que son mis genes totalmente, ¿no? Me interesa mucho ver cómo funciona el problema del dentista. Todo el tiempo estoy preguntando en las técnicas dentales, que son encantadoras, cómo se llama lo que me está poniendo en ese momento, papel de articular para la mordida, le quitamos el puente con el tirapuente, pero si usted tiene cerámica, digo, si tiene un acrílico es con un instrumento especial, pero si tiene usted porcelana necesitamos un tirapuente especial, pero para quitarle las rebabas, el excedente, lo rugoso a los dientes, necesitamos una pinza de bola, o una fresa de bola grande, una fresa de bola chica. Estoy aprendiendo todos esos términos. Autobiografía y ficción se entreveran en esta historia, cuya protagonista es Nora García, alter ego de Glantz. La coedición de La Caja de Cerillos y Conaculta está acompañada de ilustraciones de Carmen Segovia. Al mismo tiempo que de alguna forma ilustra el texto, lo interpreta a su manera, ¿no? Y entonces crea su propio dentista, su propia visión de ese mundo que por lo general todos hemos padecido y soportado, ¿no? El artista sudafricano William Kentridge presenta la exposición William Kentridge Fortuna, título que hace referencia al principio creativo que anima este trabajo apoyado en distintos medios y disciplinas y que, según el propio artista, está en permanente evolución. Así es, esta muestra, que se expone en la Sala 9 del Museo Universitario Arte Contemporáneo, aborda de manera poética y elocuente el contexto histórico y político que ha marcado el trabajo de este artista plástico. Esta es una exposición que comprende la obra de William Kentridge desde inicios de los años 80 hasta la actualidad, es decir, a piezas del 2014. En ese sentido, lo que vamos a ver es una variedad de elementos que caracterizan la obra de William Kentridge y de la interconectividad entre disciplinas. Por primera vez en México se realiza una retrospectiva de su obra que comprende instalación, grabado, collage y escultura. Todas ellas técnicas en las que Kentridge sobresale y que realizó en Johannesburgo y en Francia. Cuando era estudiante en Johannesburgo en 1970, una de las cosas que buscaba era encontrar la manera de trabajar con el arte moderno que no acabara con la abstracción. Y encontré la forma de seguir conectado con la sociedad y su alrededor.
Uno de los intereses que pude encontrar en el modernismo es que no es lo mismo que la expresión abstracta o la Escuela de Pintura de Nueva York, que estaba trabajando en la década de los 70 y 80. Y una de las tradiciones que estudié y aprecié fue el muralismo mexicano. Las 200 piezas expuestas muestran el significado del concepto artista, la relación del arte con la política y la forma en que ésta interviene directamente en la producción de las obras y elementos de su vida privada. En el Instituto de Investigaciones Bibliográficas se exhibe la segunda edición del libro El arte literario en México, de Enrique de Olavarría y Ferrari. Así es, Rosa, se trata de la primera obra publicada en España en 1878 que recoge el quehacer cultural del México de la segunda mitad del siglo XIX. Enrique de Olavarría y Ferrari fue un escritor español que contribuyó a redactar la historia de la cultura mexicana. Entre sus publicaciones se encuentra El arte literario en México, libro que resguarda la Biblioteca Nacional y que se exhibe en el vestíbulo del edificio del Fondo Reservado del Instituto de Investigaciones Bibliográficas. Bueno, esta obra habla sobre cómo después que termina el imperio, después de que Maximiliano de Habsburgo es fusilado y se reinicia la restauración de la República, pues empiezan a surgir las veladas literarias, que Ignacio Manuel Altamirano promueve la unidad de los mexicanos a través de las letras y bueno, convoca a los literatos, tanto liberales como conservadores, a participar en el Renacimiento. Para Enrique de Olavarría, el periodismo mexicano de la segunda mitad del siglo XIX era casi equiparable al de España de la misma época. Planteaba que la literatura era un puente que unía a ambos países. Hace muchos esfuerzos para que esta obra se publique en España, porque él se da cuenta que en España se hablaba muy mal de México y que circulaban obras que pues lo único que hacían era fomentar la intervención de naciones europeas en nuestro país, porque decían que nuestro país estaba muy mal, que los gobiernos eran gobiernos que podían quitarse fácilmente. Entonces Olavarría dice no, en México hay un grado de cultura muy amplio. Esta joya impresa de la Biblioteca Nacional permanecerá en exhibición hasta mayo. Como les dijimos al inicio del programa, recuerden que tenemos 10 pases dobles para la función del taller coreográfico de la UNAM que presenta El Abandono, esta obra que combina la música del compositor mexicano Leonardo Velázquez y la poesía del también narrador y ensayista Roberto López Moreno. Les decíamos que la presentación es este domingo 12 de abril en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario y les tenemos el teléfono en pantalla, deben hablar al 5622-9321. Así es, comuníquense y obtengan sus boletos. Bueno, desde hace 5.500 años, el chile se incorporó a la dieta de los pueblos mesoamericanos. Este y otros datos fueron tema del simposio El Chile, Ciencia y Cultura, y uno de los ponentes, el doctor Ranulfo Romo, nos habló de que es uno de los alimentos característicos de la dieta del mexicano. Indudablemente. Nos hace sudar, salivar, incluso llorar. Pero cómo nos encanta a los mexicanos este producto que forma parte de nuestra dieta cotidiana, el chile. En el simposio Capsicum, el chile, ciencia y cultura, algunos especialistas en este afamado producto alimenticio se refirieron a él como símbolo de la cultura culinaria en nuestro país. El chile fue incorporado en la dieta del mexicano 3.500 años antes de Jesucristo. Por lo tanto, forma parte de nuestra dieta junto con la calabaza, el maíz y el frijol. Es muy importante. Y tal parece que se usó precisamente para no ser tan monótona nuestras comidas. Y uno se pregunta si no hubiésemos tenido el chile, si la dieta prehispánica hubiese sobrevivido con la llegada de los productos de Europa. En el siglo XIX es un elemento importante en nuestra mexicanidad. El color, inclusive el sabor, es muy mexicano y además las personas que querían hacer de este país México algo distinto, zafarse de la colonia, del periodo colonial, pues lo incorporan como un elemento muy importante. Y esto sigue así en el siglo XX, forma parte inclusive de nuestro lenguaje, siempre está
inmerso en nuestra forma de elaborar nuestros pensamientos. Además de una revisión antropológica y cultural en torno al chile, la jornada permitió a los asistentes conocer las propiedades químicas y curativas del chile, gracias a un compuesto químico muy especial conocido como capsaicina, el elemento que le da el picor y que ha sido utilizado para crear fármacos contra el dolor. Nuestros estudios nos han permitido avanzar en los mecanismos, cómo actúan estas moléculas, cómo cambian las conexiones entre las neuronas y cómo se pueden revertir esos efectos, cuestión que es muy importante para el control del dolor. Pues además de ser objeto de estudio de distintas disciplinas, el chile con su gran riqueza, variedad de colores, de tamaños, de formas, inspira también la creación artística y este es el caso de nuestra invitada del día de hoy. Bienvenida. Gracias. Eugenia Marcos, encantado de tenerte aquí con nosotros. Encantada yo de que me hayan invitado. Y bueno, muy feliz de hablar de mi tema favorito, que es el chile. Exactamente. Que es el tema difícil de muchos que de pronto tienen accesos de gastritis, evidentemente, pero ¿qué te ha llevado a dedicarle al chile buena parte de tu obra plástica desde hace tanto tiempo? Mire, en este caso, como en tantos otros, nunca se sabe qué es primero, si el huevo o la gallina. Resulta que además de ser pintora, soy cocinera. Y me encanta ir a los mercados y me encanta enamorarme de las frutas y las verduras y bueno, y entre ellos el chile. Entonces, lo que generalmente pasaba, y digo pasaba porque, bueno, lo sigo haciendo, pero con menos frecuencia, es ir a un mercado, comprar los ingredientes que quiero preparar y de repente dices, bueno, pues que es una belleza, ¿no? Una sandía. No me lo puedo comer así tan rápido. No me lo puedo comer tan rápido, hay que hacer algo con esto. Y este es el caso de la mayoría de los ingredientes mexicanos que son comestibles, pero que son endémicos. Entonces, empiezo por, bueno, antes de cocinarlos, mejor los voy a pintar. Cuando ya veo que empiezan a cambiar de color, digo, no, ahora sí ya me los como y tengo que volver al mercado, volver a abastecerme de mi materia prima, que es no nada más para cocinar, sino para pintar. Y de repente me doy cuenta que el chile no ha sido lo suficientemente explotado a nivel artístico. Estamos viendo por ahí en la pantalla algunas de tus obras. Sí. Es evidente que es algo que te gusta y es evidente también la relación entre el arte y la gastronomía. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es el punto de unión o de dispersión de estos dos conceptos? Pues mira, van juntos, van de la mano. A partir también hay que tomar en cuenta que la UNESCO nombró la cocina mexicana como patrimonio intangible de la humanidad. Yo sí creo que la cocina es un arte y el otro arte, el de pintar o el de hacer cerámica o hacer grabado, pues van de la mano, claro, de alguna manera, o finalmente cada quien puede hacer lo que quiera con el material que quiera y el objeto que pintas o que cocinas, pues se unen de repente en un punto, ¿no? Y bueno, cocinar y pintar para mí son actividades que no puedo separar. Sí, yo que he tenido la fortuna de comer las delicias, digo, lo lamento por los muchachos de aquí que no lo han hecho, ¿verdad? Pero ya en algún momento tendremos la oportunidad. También nos damos cuenta de tu inmenso interés por la botánica, es decir, hay un reflejo muy intenso en tu obra pictórica por la separación, la taxonomía de los chiles, exactamente, ¿no? En fin, y esto te ha llevado evidentemente a numerosas investigaciones sobre las distintas especies endémicas de Chile en México, pero también en otras partes del mundo. Así es. ¿Cómo ha sido esa investigación? Mira, deliciosa y a qué te ha llevado como resultado? Deliciosa y maravillosa. Finalmente México es el primer país que domestica el chile y lo consume. Y por la nao de China viaja hacia a China y la India, y por Europa se va hacia Italia y el resto de Europa, y tenemos la páprica en Hungría o el peperoncino en Italia, pero finalmente todos son un poco como hijos del chile mexicano, ¿no? Para mí no concibo un viaje sin ir a los mercados, ver qué come la gente. Para mí lo que come la gente es la cultura de la gente, tiene que ver absolutamente con ello, ¿no? Y bueno, y probar qué come, por qué la gente es como es, tiene que ver tanto con su gastronomía. Y ahí comienza un poco la historia que cuentas
en cada uno de tus cuadros, en cada una de estas obras en las que está reflejado pues este condimento delicioso. Eugenia, muchísimas gracias. Gracias por invitarme. Sigue trabajando, seguramente por supuesto, a mostrar su trabajo, pero pues también que nos muestre el lado gastronómico. Claro, una probadita para enchilarse como Dios manda. Por favor, encantados de tenerte. Gracias. Y tenemos más información, Hernán. Vamos a hablar ahora de Pabellón Eco, este concurso que año con año convoca el Museo Experimental El Eco y está dirigido a jóvenes a quienes se les invita a realizar precisamente una intervención arquitectónica en el patio de este museo con el fin de promover el diálogo entre la arquitectura contemporánea y la premisa fundamental del museo, que es la experimentación. Así es, Rosa. El proyecto ganador del Pabellón Eco 2015 se titula La Paradoja Hídrica y se exhibirá en el museo hasta finales del mes de junio. Vamos a conocer esta pieza. Con la investigación que hemos hecho tanto en el taller como en la universidad, que es diseño urbano sensible al agua, empezamos a pensar en propuestas que tuvieran que ver con el manejo del agua en la Ciudad de México. Y es así como surge esta idea de trabajar con el túnel emisor oriente, con la infraestructura del túnel emisor oriente, que ahorita es el drenaje más grande que se está haciendo en el mundo. Para reflexionar sobre el manejo del agua en la ciudad, la propuesta de Taller Capital consistió en colocar como pieza estética uno de los aros que serán utilizados en el túnel emisor oriente. Nosotros creemos que es imprescindible que exista, pero además porque abre una ventana de oportunidad muy importante para que se empiecen a generar nuevos proyectos y nuevas formas de manejo del agua en la Cuenca de México, que con esta propuesta no solamente atacábamos el tema del pabellón como un foro, sino que además lo relacionábamos estéticamente como un elemento escultórico adentro del patio, que además tiene mucho que ver con los elementos compositivos que usaba Matías Geritz, ¿no?, que es el círculo. Los diferentes pabellones que se han construido realmente tienen fondo y abren ese espacio para diálogo con la comunidad artística y de arquitectos en nuestro país. En total, se recibieron 240 portafolios provenientes de 23 estados de la República y de otros países. 10 despachos de arquitectos quedaron finalistas y de ahí se eligió al ganador de este concurso que premia la creatividad en la experimentación arquitectónica. En el antiguo Colegio de San Ildefonso, recinto cultural de la universidad que se ha caracterizado siempre por presentar importantísimas exposiciones de corte nacional e internacional, se alberga una de las muestras más importantes de nuestro patrimonio cultural. Exactamente, y tenemos una entrevista con el curador de este recinto, Eric Cámara, quien es el encargado de seleccionar la obra y también de diseñar la manera en la que está expuesta. Enseguida, Eric Cámara nos habla de la importancia de los murales que alberga este espacio. San Ildefonso es considerado cuna del muralismo por las primeras manifestaciones de este movimiento tan trascendental que dio México al mundo. José Vasconcelos invitó a Diego Rivera y a reunir los artistas para llevar un movimiento que permitiera a la población entender el movimiento revolucionario y la historia de México a través de las imágenes. Artistas como Diego Rivera, Jean Charclot, Fernando Leal, David Alfaro Siqueiros, Ramón Alba, Fermín Revueltas y José Clemente Orozco se dieron a la tarea de decorar los muros de la entonces Escuela Nacional Preparatoria con el fin de mostrar a la población mexicana parte de la historia de nuestro país. Entonces, en ese sentido, diría que la pintura mural aquí es una crónica de la historia de México, pero una crónica muy crítica, muy bien construida, y por eso su trascendencia. O sea, hay muchas de las expresiones de Orozco que cuando las vemos nos preguntamos si todavía sigue viviendo.
Me parece que más allá de la ejecución artística de estas obras, hay una trascendencia. La composición es muy distinta. Aquí, quien vea o aprecie las artes visuales puede ver ejercicios de composición a la manera clásica, como antes hacían los pintores, que son lecciones para cualquier artista. Y me parece importante disfrutar esa capacidad expresiva que tienen los pintores en los muros de San Ildefonso. Un breve comercial antes de nuestra última nota, mi querida Rosa. La próxima semana, el jueves 16 de abril, en la Casa del Poeta, en el corazón de la colonia Roma, Álvaro Obregón número 73, entre Córdoba y Mérida, se presenta la nueva emisión del ciclo de lecturas de poesía La Hora Actual, en la que participarán los poetas Mónica Nepote, Jesús Ramón Ibarra y Fabio Morábito. Pues hay que ir a ver poesía, Hernán, y antes de despedirnos teníamos información internacional de la UNAM. Así es, importantísima. La UNAM tiene una nueva sede en París, Francia, con el propósito de impulsar el intercambio académico, científico, cultural y social con Europa. Se inauguró el Centro de Estudios Mexicanos al interior de la Universidad Pierre y Marie Curie, vinculada con la Sorbona de París. Exactamente, y entre las actividades que realizará el CEM está la difusión de la cultura mexicana, así como el intercambio de investigadores, docentes y alumnos entre ambas instituciones, para favorecer el desarrollo en el ámbito educativo. En el marco de la apertura de este centro académico, se firmó también un convenio de colaboración importante. Con estos acuerdos, Rosa, la UNAM aumenta su presencia en Europa y abre un nuevo ciclo de relaciones con una de las universidades más prestigiadas del mundo. Exactamente, pues enhorabuena para la UNAM, Hernán, y con esto terminamos nuestro inventario del día de hoy. Los vemos aquí la próxima semana. Así es, nos vemos la próxima semana. Adiós.